A veces, la herencia más pesada no es el dinero ni las propiedades. Es el silencio entre generaciones. Las preguntas que nunca hicimos cuando aún teníamos tiempo. Dan Keller aprendió esto a los 54 años, de pie en la casa de su difunto abuelo. Tras 20 años de silencio y polvo, esperaba encontrar muebles viejos y recuerdos descoloridos. En cambio, encontró una caja de madera escondida entre dos sofás llena de lingotes de oro que no deberían existir. Oro real, riqueza inexplicable. Su abuelo nunca dijo una palabra al respecto. El descubrimiento cambió todo lo que Dan creía saber sobre su familia, sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sobre el tipo de padre y de hombre que quería ser. ¿Qué más había escondido su abuelo y por qué? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La alarma de Dan Keller sonaba a las 5:30 cada mañana, como lo había hecho durante los últimos 30 años. El sonido era suave, un delicado tintineo. Lo había elegido específicamente para que no despertara a Aaron, que dormía en la habitación contigua. A sus 54 años, Dan había aprendido que los pequeños detalles eran los más importantes. Lo había aprendido a través del divorcio, de las dificultades económicas, de ver a su hijo desenvolverse en un mundo que no estaba hecho para alguien con parálisis cerebral. Lo había aprendido por las malas, que parecía ser la única forma en que Dan aprendía algo. Se quedó de pie en la cocina de su pequeña casa alquilada, esperando a que se hiciera el café. El lugar estaba ordenado, pero el linóleo estaba desgastado y había visto mejores décadas. Los armarios no cerraban bien y el frigorífico hacía demasiado ruido. Sin embargo, era asequible y al propietario no le importaba que Aaron necesitara modificaciones para facilitar el acceso. Dan había instalado él mismo las barras de apoyo, había ensanchado la puerta del baño y había construido una rampa para los escalones de la entrada. Pequeños detalles. Buenos días, papá. La voz de Aaron llegó desde el pasillo, acompañada del ritmo familiar de sus pasos, desiguales pero decididos. A sus 28 años, Aaron tenía los ojos oscuros de su madre y la barbilla obstinada de Dan. También había heredado una mente aguda por la que Dan daba gracias a Dios cada día. Buenos días, amigo. El café está casi listo. Dan sacó 2 tazas. La rutina era tan automática que sus manos conocían el movimiento incluso mientras dormía. Ayer recibí la carta del abogado, dijo Aaron, acomodándose en su silla en la mesa de la cocina, sobre la casa del abuelo Walter. Dan sirvió el café. Añadió crema a la taza de Aaron, tal y como a él le gustaba. Sí, la vi. 20 años es mucho tiempo para dejar un lugar vacío. La sucesión lleva tiempo cuando no hay un testamento claro. Tu tío abuelo se opuso a mí durante años. Dan se sentó frente a su hijo. Ahora ya no importa. ¿Es nuestra o mía? Da igual. Aaron observó a su padre por encima del borde de la taza. No pareces muy emocionado. Solo es una casa, Aaron. Una casa vieja llena de cosas viejas que pertenecían a un hombre al que apenas conocía. Eso era cierto. Walter Keller había estado presente en la infancia de Dan, pero no como persona. Había sido la figura severa en las cenas ocasionales de las fiestas, el hombre que enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes nuevos de $20 y sin ningún mensaje personal. Había tenido éxito. Era un arquitecto que diseñó edificios gubernamentales e instalaciones militares durante la Guerra Fría. Tenía dinero, respeto y una casa modernista en el bosque que parecía sacada de una revista de arquitectura. También era frío, distante, el tipo de abuelo que te daba la mano en lugar de abrazarte, que te preguntaba por las notas, pero nunca por tus sueños. El padre de Dan, hijo de Walter, había muerto joven, de un ataque al corazón a los 42 años. Después de eso, la poca conexión que existía entre Dan y Walter se había disuelto por completo. Walter asistió al funeral, le dio la mano a Dan y luego se retiró a esa casa de cristal y acero en el bosque. Vivió otros 15 años después de eso, muriendo tranquilamente a los 83, y de alguna manera Dan nunca encontró el tiempo ni el valor para visitarlo, ni una sola vez. Aún así, Aaron dijo, esa propiedad vale algo, aunque la casa esté anticuada. Ya veremos. Hugh Pembroke, el abogado especializado en sucesiones, dice, tengo que revisarla y limpiarla. 20 años sin usar significan que probablemente haya moho, daños por agua y todo tipo de problemas.
Dan dio un sorbo a su café. Estoy pensando en que nos tomemos un fin de semana. Veamos qué hay allí y decidamos si vale la pena conservarla o si simplemente debemos venderla tal cual. La cara de Aaron se iluminó. ¿Quieres que vaya? Si te apetece, la verdad es que me vendría bien la compañía y la ayuda. La sonrisa de Aaron lo valía todo. Dan había aprendido, sobre todo en los 5 años desde que Denise se marchó, que darle un propósito a Aaron era más importante que protegerlo del esfuerzo. Su hijo necesitaba sentirse útil, capaz, confiado. El divorcio había sido duro para Aaron. Ver a su madre elegir una vida más sencilla, una que no incluyera las realidades diarias del cuidado de una persona. Ahora llamaba en los cumpleaños y en las fiestas. Enviaba cheques para los gastos médicos, dinero por culpa, que siempre parecía demasiado poco y demasiado tarde. Dan no la culpaba. En realidad, no. Cuidar de alguien era agotador, implacable, y ella lo había hecho durante 23 años antes de que algo dentro de ella se rompiera. Pero nunca le había perdonado la mirada de Aaron cuando ella le explicó que se marchaba. Esa mirada de comprensión, de resignación, de un joven que se daba cuenta de que se le consideraba una carga. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Aaron. Este fin de semana, el sábado por la mañana. Aprovecharemos el día. El resto de la semana transcurrió con su ritmo habitual. Dan trabajó 3 días en su empleo a tiempo parcial en una empresa constructora local. Lo llamaban semijubilado, aunque en realidad solo lo necesitaban cuando tenían más trabajo del que podían asumir sus empleados más jóvenes. Llevaba 30 años como contratista, construyendo terrazas y ampliaciones y renovando cocinas en 3 condados. Su cuerpo mostraba el desgaste, una rodilla mal, un hombro que le dolía cuando hacía frío, manos que empezaban a ponerse rígidas por la artritis. El jueves, su vecina Lorraine lo vio cuando traía la compra. «Dan, ¿tienes un minuto?» Tenía 72 años, estaba tan lúcida como siempre, con el pelo plateado recogido en un moño pulcro y unos ojos que no se les escapaba nada. «Claro, Lorraine, ¿qué pasa? He oído que has heredado la casa de Walter Keller». Se apoyó en su bastón y lo estudió. «Vaya, eso sí que es algo. Las noticias vuelan. En un pueblo pequeño la gente habla». Hizo una pausa. «Conocía a tu abuelo, ya sabes, no muy bien, pero nos cruzábamos a menudo a lo largo de los años. Estaba siempre en la biblioteca, investigando algo. Revistas de arquitectura, libros de historia, documentos gubernamentales». Dan dejó las bolsas de la compra en el suelo. «¿Cómo era? Me refiero a cómo era realmente». Lorraine reflexionó sobre la pregunta. «Complicado, brillante sin duda, pero problemático. Después de 1982, quizá 83, algo cambió en él. Se volvió más retraído, dejó de asistir a los eventos del pueblo. Antes se le veía en las reuniones de la Sociedad Histórica, en las audiencias de la Comisión de Planificación. Entonces un día dejó de aparecer por todas partes. ¿Sabes por qué? No, pero la gente se dio cuenta. Algunos decían que se había peleado con un socio. Otros pensaban que quizá solo se estaba haciendo mayor y quería privacidad. Ella miró a Dan con atención. Fuera lo que le atormentaba, lo había hecho durante mucho tiempo. Lo vi unos 6 meses antes de que muriera, en la farmacia. Parecía un hombre que cargaba con el peso del mundo. Dan pensó en esa conversación durante todo el viernes. El sábado por la mañana, él y Aaron cargaron la camioneta con productos de limpieza, bolsas de basura, guantes de trabajo y una nevera con sándwiches y agua. El trayecto duró 40 minutos, serpenteando por bosques de pinos y pasando por antiguas granjas hasta que giraron por un camino privado que llevaba años sin mantenimiento. La casa apareció de repente entre los árboles y a Dan se le cortó la respiración. Era impresionante, incluso en estado de decadencia. Con todos sus ángulos y cristales, estaba construida en la ladera, por lo que parecía surgir del paisaje. Walter la había diseñado él mismo en 1968 y parecía el futuro que la gente había imaginado entonces. Líneas limpias, ventanas de suelo a techo, un techo plano con voladizos espectaculares. El cristal estaba empañado por la suciedad, el revestimiento de madera estaba desgastado y gris, pero la estructura era magnífica. «Vaya», dijo Aaron en voz baja. No tenía ni idea. Dan aparcó y se quedaron sentados un momento, simplemente mirando. Luego sacó las llaves. Hugh Pembroke le había dado 2 llaves de latón desgastadas por el paso del tiempo, unidas a un llavero de cuero con las iniciales de Walter,
grabadas en oro descolorido. La puerta se abrió con resistencia, con las bisagras protestando. Dentro el aire estaba viciado y cargado de polvo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, iluminando un espacio congelado en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que se habían amarilleado. El suelo era de terrazo original, apagado pero intacto. Las estanterías empotradas contenían libros y objetos que Dan no podía distinguir bien en la penumbra. «Es como un museo», dijo Aaron en voz baja, «como si un día se hubiera marchado y nunca hubiera vuelto». Pero Walter había vuelto, había vivido aquí hasta dormido en ese dormitorio, visible a través de la puerta, sentado en sillas ahora ocultas bajo las sábanas. Había vivido aquí solo con lo que le había cambiado en 1982, con el peso que Lorraine le había visto llevar. Dan retiró la primera sábana, dejando al descubierto un sofá bajo de tela naranja quemada, decolorada por el sol en la parte superior. El polvo llenaba el aire, haciéndole toser. Trabajaron durante 2 horas quitando sábanas, abriendo ventanas para ventilar el lugar, haciendo inventario. La casa estaba muy bien conservada, sin daños por agua, sin moho, solo polvo y tiempo. Las pertenencias de Walter estaban por todas partes. Libros de arquitectura e historia, discos de vinilo, cerámica de mediados de siglo, fotografías enmarcadas de edificios que él había diseñado. Y entonces, cuando Dan sacó una manta manchada de pintura de entre 2 sofás cubiertos cerca de la chimenea, lo vio. Una caja de madera, de color verde militar, de aproximadamente 1 metro de largo y medio de ancho. Era pesada, se notaba solo con ver cómo se mantenía firme en el suelo, sin moverse cuando se retiró la manta. «¿Qué es eso?» Aaron se había acercado a él. «No lo sé». Dan se arrodilló protestando. La caja tenía una tapa con bisagras y un sencillo cierre, sin cerradura, con un sello en el lateral en negro descolorido que decía «Propiedad del gobierno de EEUU», seguido de un número de serie. La abrió. Las barras de oro estaban colocadas en filas ordenadas, 12 en total, cada una del tamaño de un ladrillo. Brillaban incluso con la luz polvorienta, con marcas y números que parecían oficiales. Dan extendió la mano, tocó uno, sintió su peso y su frialdad. «Papá», susurró Aaron, «¿es real?» Dan levantó una barra. Era sorprendentemente pesada, densa de una manera que no podía ser falsa. El sello decía 1,999 kg de oro fino, seguido de un número de serie y lo que parecía un sello oficial. Le temblaban las manos. «Creo que sí», dijo. «Creo que es muy real». Dan no podía dejar de mirar los lingotes de oro. Estaban en su caja como algo salido de un sueño o una pesadilla. Había visto oro antes, por supuesto, en joyerías y museos, pero nunca así. Nunca 12 kilogramos sólidos apilados ordenadamente en una caja militar excedente, en la sala de estar de su difunto abuelo. ¿Deberíamos tocarlos? Aaron se había acercado, con una mezcla de asombro y preocupación en el rostro. «Ya lo hice». La voz de Dan sonaba extraña a sus propios oídos. «Son reales, Aaron. Puedo sentirlo. El peso, la densidad. Eso no se puede falsificar». Levantó otra barra y la giró entre sus manos. Los sellos eran nítidos, oficiales. Cada lingote tenía un número de serie ligeramente diferente, pero las mismas marcas del gobierno. No se trataba de mercancías del mercado negro, ni de tesoros de contrabando. Eran lingotes legítimos, comprados a través de los canales adecuados, sellados y certificados, lo que hacía aún más confusa su presencia allí. «¿Cuánto vale el oro?», preguntó Aaron. Dan ya estaba haciendo cálculos mentales. La última vez que lo comprobé, algo así como $60 el gramo. Estos son lingotes de 1 kilo, así que se detuvo a calcular. Cada uno vale unos $60,000, quizá más. 12. Dan volvió a colocar la barra con cuidado en su sitio. Le latía con fuerza el corazón. $700,000, quizá más, guardados en una caja en una casa abandonada durante 20 años. Aaron se sentó con cuidado en el sofá polvoriento. ¿Por qué tendría el abuelo Walter tanto oro? No lo sé. Dan cerró la tapa de la caja y acto seguido la volvió a abrir, como si necesitara confirmar que los lingotes seguían allí. «No sé nada de esto. Quizás lo estaba guardando, ya sabes, como una inversión, tal vez». Pero algo no le cuadraba en esa explicación. Si Walter había estado invirtiendo en oro, ¿por qué lo ocultaba así? ¿Por qué no lo guardaba en una caja fuerte en un banco?
¿Por qué lo guardaba en una caja militar bajo una manta entre dos sofás? Dan sacó su teléfono y tomó varias fotografías de los lingotes, los números de serie y los sellos. La luz no era muy buena, pero las imágenes eran lo suficientemente nítidas. Pruebas, documentación. No estaba seguro de por qué sentía la necesidad de tener pruebas, pero algo le decía que este descubrimiento debía quedar registrado. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta de Aaron quedó suspendida en el aire polvoriento. Dan se sentó junto a su hijo, y los muelles del viejo sofá crujieron bajo su peso. Tampoco lo sé. Podríamos denunciarlo, avisar a la policía o al gobierno, no sé. ¿Y qué diríamos? Que encontramos oro en la casa de mi abuelo. Por lo que sabemos, no es propiedad robada. No es ilegal poseer oro. Dan se frotó la cara con ambas manos. ¿Pero de dónde vino? Eso es lo que necesito saber. Aaron se quedó callado un momento. Cuando habló, su voz era pensativa. ¿Qué haríamos con tanto dinero? La pregunta se posó sobre Dan como un peso. ¿Qué harían? Pagar las deudas, sin duda. Los gastos médicos de Aaron iban en aumento. Los cheques de Denise cubrían parte de ellos, pero no todos. Aaron necesitaba someterse a algunas intervenciones. Necesitaba equipos que le facilitaran la vida. Terapias que el seguro no cubría. La camioneta de Dan estaba agonizando. La transmisión fallaba cada vez más cada semana. El alquiler siempre era justo, siempre vencía demasiado pronto. $700,000 lo cambiarían todo. Mucho, dijo Dan finalmente. Podríamos hacer muchas cosas. ¿Pero de dónde venía, papá? Aaron se volvió para mirar a su padre. Eso importa, ¿no? Dan miró a los ojos de su hijo y vio algo que le oprimía el pecho, una claridad moral, una simple comprensión de que había que responder a algunas preguntas antes de poder tomar cualquier decisión. Aaron siempre había tenido esa cualidad, incluso de niño, un sentido del bien y del mal que no se veía complicado por las concesiones que los adultos aprendían a hacer. Sí, dijo Dan, importa. Pasaron la siguiente hora registrando el salón con más detenimiento. Dan se movía metódicamente, mirando debajo de los muebles, detrás de las estanterías, dentro de los armarios. Si Walter había escondido una cosa, podría haber escondido otras. Pero no encontraron nada más inusual, solo las posesiones acumuladas de una larga vida vivida en soledad. Deberíamos revisar el resto de la casa, sugirió Aaron. Recorrieron los dormitorios, el de Walter, escaso y ordenado, y una habitación de invitados que parecía no haber sido tocada en décadas. El cuarto de baño, con sus azulejos rosas y accesorios de otra época. Todo estaba anticuado, pero limpio, como si Walter hubiera mantenido la casa con esmero, incluso cuando se retiró del mundo exterior. Dan se detuvo en lo que claramente había sido el despacho de Walter. Aquí estaban las pruebas de la vida profesional del hombre, archivadores, un escritorio con una vieja máquina de escribir, estanterías repletas de revistas de arquitectura y libros de referencia. Junto a la ventana había una mesa de dibujo, cuya superficie aún conservaba las tenues marcas de lápiz de dibujos que hacía tiempo habían sido retirados. Dan abrió los archivadores. Carpetas de manila cuidadosamente etiquetadas que contenían lo que parecían correspondencia comercial, contratos y archivos de proyectos. Sacó una carpeta al azar, planos de una instalación gubernamental en Nevada, fechados en 1974. Otra carpeta contenía correspondencia con el Departamento de Defensa en la que se discutían las especificaciones de un edificio de comunicaciones seguras. Hizo mucho trabajo para el gobierno, observó Aaron, mirando por encima del hombro de Dan. La era de la Guerra Fría. En aquella época había muchas construcciones militares. Dan hojeó más carpetas y su ojo de contratista se fijó automáticamente en el alcance y la complejidad de los proyectos. Walter había sido más que competente. Se trataba de diseños sofisticados, técnicamente avanzados para su época. En el fondo del cajón inferior, Dan encontró un tubo de cartón sellado, del tipo que se utiliza para guardar planos enrollados. Lo sacó y notó su peso. La tapa estaba sellada con cinta amarillenta que se rompió cuando la giró. Dentro había planos, pero también algo más, un sobre de manila sin sellar. Dan lo sacó y lo abrió con cuidado. Dentro había más documentos, contratos, calendarios de pagos, cartas con membrete oficial. Los extendió sobre el escritorio tratando de dar sentido a lo que veía. Proyecto Colebrook, leyó Aaron en voz alta en uno de los documentos. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de contrato gubernamental?
Dan hojeó las páginas, captando fragmentos. Desarrollo de infraestructuras, instalaciones seguras, ubicaciones en Nevada y Nuevo México. Fechas que iban desde 1978 hasta 1981 y luego selladas en varias páginas con tinta roja. Clasificado. Se le secó la boca. Papá, ¿deberíamos estar mirando esto? Tiene 20 años. Algunas partes tienen 40 años. Sea cual sea la clasificación que tuviera, probablemente haya caducado. Pero las manos de Dan temblaban ligeramente mientras seguía leyendo. Una carta fechada el 1 de marzo de 1981 le llamó la atención. Estaba dirigida a Walter por alguien llamado Carl Mesa, un nombre que aparecía con frecuencia en los documentos del proyecto. El tono era informal, amistoso, incluso se discutían plazos y especificaciones. Pero había una línea cerca del final que hizo que Dan se detuviera. El paquete de compensación especial que discutimos debería tramitarse por los canales habituales a finales de mes. Como siempre, agradecemos tu discreción. Compensación especial. Dan miró hacia la sala de estar, donde la caja de lingotes de oro estaba escondida entre los sofás. Tenemos que seguir buscando, dijo en voz baja. Tenemos que entender en qué estaba involucrado Walter. Aaron asintió con expresión seria. Habían venido a limpiar una casa antigua. Habían encontrado algo completamente diferente. Un misterio que se remontaba a décadas atrás y una fortuna cuidadosamente cada documento antes de volver a guardarlos en el sobre. Luego, él y Aaron continuaron su búsqueda, recorriendo la casa con un nuevo propósito, buscando respuestas a preguntas que no sabían que debían hacer cuando llegaron esa mañana. Afuera, el sol de la tarde se filtraba a través de los pinos, proyectando largas sombras sobre la casa modernista de Walter. Adentro, padre e hijo trabajaban en silencio, descubriendo pieza por pieza la vida oculta de un hombre que creían conocer, y descubriendo que los secretos familiares podían permanecer ocultos durante décadas, esperando a que alguien finalmente hiciera las preguntas correctas. Dan no durmió bien. Esa noche, él y Aaron habían cerrado la casa al atardecer, dejando todo tal y como lo habían encontrado, incluido el oro. El viaje de vuelta a casa había sido casi en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Ahora, a las 2 de la madrugada, Dan yacía en la cama, mirando al techo, con la mente dando vueltas una y otra vez al descubrimiento. $700,000, quizá más, dependiendo del precio actual del oro. Dinero que podría resolver todos los problemas prácticos de su vida. Dinero que provenía de algún lugar por alguna razón y que había permanecido oculto en la casa de su abuelo durante 2 décadas. Una compensación especial. ¿Qué significaba eso? Se levantó, se dirigió en silencio a la cocina y preparó café, aunque sabía que eso solo haría más imposible conciliar el sueño. Su teléfono estaba sobre la encimera y tras dudar un momento, abrió el navegador y escribió: Proyecto Coldbrook, Gobierno 1980 segundos. No apareció nada útil. Algunas referencias aleatorias a investigaciones relacionadas con el frío, un arroyo en Vermont, nada sobre infraestructura gubernamental clasificada. Probó con Carl Maser, arquitecto, Guerra Fría. Esta vez obtuvo más resultados. Una necrológica de 1995. Carl Mesa, de 67 años, falleció inesperadamente. Le sobrevivió una hermana, no se mencionaban hijos. Antiguo director de la empresa de arquitectura Maser Associates, especializada en contratos gubernamentales. El obituario era breve, conciso, del tipo que no revelaba nada sobre la persona real. Dan siguió buscando, siguiendo pistas en antiguos archivos de periódicos y bases de datos de registros públicos. La empresa de Carl Messer se había disuelto en 1982, el mismo año en que Lorraine dijo que Walter había cambiado. No podía ser una coincidencia. Encontró una referencia en un periódico de 1981, una pequeña noticia sobre un accidente de construcción en una instalación gubernamental en Nuevo México. 3 trabajadores murieron cuando se derrumbó un andamio. El artículo mencionaba el nombre del contratista, Mesa Associates. Se estaba llevando a cabo una investigación. Dan leyó el artículo 3 veces, con una sensación de frío en el estómago. Cuando Aaron entró en la cocina a las 6, Dan seguía en la mesa, rodeado de impresiones y notas. ¿Has estado despierto toda la noche? No era una pregunta. No podía dormir. Dan sirvió café para su hijo. Aaron, creo que he encontrado algo, o el comienzo de algo. Le explicó lo que había descubierto.
El accidente. El momento en que murió Carl Messer, 14 años después. Aaron escuchó con rostro serio. ¿Crees que el oro está relacionado con el accidente? No lo sé, pero coincide con el momento en que Walter cambió, cuando Lorraine dijo que se retiró de todo. Dan señaló el obituario, y Mesa murió inesperadamente. No hay detalles. Eso podría significar cualquier cosa o nada. La gente muere, papá. A veces no hay ningún misterio. Lo sé, pero tengo que averiguarlo. Dan recogió los papeles. Hoy voy a volver a la casa. Tiene que haber más documentos, más pistas, algo que explique esto. Iré contigo. No tienes por qué hacerlo. Sé que tienes esa cita de fisioterapia. Aaron negó con la cabeza. Lo cambiaré. Esto es importante. Llegaron a la casa de Walter a las 9. El sol de la mañana hacía brillar las paredes de cristal. Dan se sintió diferente al acercarse esta vez, menos como si estuviera visitando una reliquia y más como si estuviera investigando la escena de un crimen, aunque no sabía decir qué crimen. Dentro, fueron directamente a la oficina. Dan revisó sistemáticamente los archivadores mientras Aaron registraba los cajones del escritorio. Pasaron horas en un silencio concentrado, solo roto por alguna observación ocasional. Aquí hay otra referencia al proyecto Colebrook, dijo Aaron, sosteniendo una carpeta. Calendario de pagos de 1980. Parece que la empresa de Walter recibía pagos mensuales, pero también hay partidas separadas marcadas como honorarios de consultoría. Dan tomó el documento. Los honorarios de consultoría eran considerables. Decenas de miles de dólares, pagados trimestralmente, aparte de los pagos del contrato principal. No había ninguna explicación de en qué consistía realmente la consultoría. Es mucho dinero para una consultoría, murmuró Dan. En otro cajón encontró correspondencia entre Walter y varios funcionarios del gobierno. Cosas mundanas, en su mayoría especificaciones técnicas y discusiones sobre plazos. Pero una carta guardada en una carpeta marcada como personal era diferente. Estaba escrita a mano, fechada el 1 de diciembre de 1981 por alguien llamado Phyllis Granger. Señor Keller, le escribo por última vez. Han pasado 8 meses desde que mi padre murió en las instalaciones del proyecto Colebrook y todavía nadie le da a nuestra familia respuestas claras. La investigación lo calificó de accidente, pero mi padre era un hombre cuidadoso, un profesional con 20 años de experiencia. Él no habría cometido los errores que dicen que cometió. Sé que usted estaba allí. Sé que vio lo que pasó. Por favor, si tiene algo de conciencia, diga la verdad sobre lo que salió mal ese día. 3 familias merecen respuestas. Mi padre merece justicia. Por favor, Dan, lee la carta 2 veces y luego se la entregó a Aaron. Ella cree que Walter sabía algo, dijo Aaron en voz baja. Ella cree que el accidente no fue realmente un accidente o que se podía haber evitado, que alguien tomó atajos e ignoró los protocolos de seguridad. Dan se sintió mal, y ella cree que Walter lo encubrió. Siguieron buscando y la imagen que surgió era inquietante. Más cartas de familias, la viuda de Tommy Hartwick, el hermano de Jude Brennan, todos haciendo las mismas preguntas, todos chocando con el mismo muro de silencio oficial. La investigación lo había calificado como un accidente. Caso cerrado. Dan encontró un recorte de periódico de 3 meses después del accidente. Un pequeño artículo que señalaba que las instalaciones del proyecto Colebrook se habían completado según lo previsto, a pesar de la tragedia. El último párrafo mencionaba que 2 contratistas clave, Carl Meiser y Walter Keller, habían anunciado su retirada del trabajo gubernamental con efecto inmediato. Se jubilaron en el apogeo de sus carreras, justo después de que murieran 3 hombres y las familias hicieran preguntas incómodas. Papá, mira esto. Aaron había abierto un cajón inferior del escritorio, uno que Dan había pasado por alto. Dentro había una pequeña caja metálica con cerradura, con la llave aún en la cerradura. Dan la abrió. Dentro había extractos bancarios de principios de 1982, las cuentas personales de Walter. Los depósitos coincidían con lo que Dan había visto en los archivos del proyecto. Pero a partir de abril de 1981, un mes después de la carta de Phyllis Granger, había depósitos adicionales, grandes, $50,000, luego otros $50,000, luego depósitos mensuales de $10,000 que continuaron durante 2 años, y grapado a un extracto, un recibo, la compra de lingotes de oro de grado de inversión,
2 kilonkel 999 de pureza. La primera compra. Dan comprobó las fechas de los extractos posteriores. Más compras de oro cada pocos meses, siempre 2 kilogramos cada vez. Durante 3 años, Walter había convertido cientos de miles de dólares en lingotes de oro. Le estaban pagando, dijo Aaron, con una voz apenas audible. Le pagaban para que guardara silencio sobre lo que realmente había sucedido. Dan quería discutir para encontrar otra explicación, pero las pruebas eran demasiado claras. La cronología, las cantidades, la jubilación repentina, las cartas sin respuesta de la familia, todo apuntaba a la misma conclusión. Su abuelo había estado involucrado en algo que había costado la vida a 3 hombres. Le habían pagado para que guardara silencio y había gastado ese dinero manchado de sangre en oro, escondiéndolo como si le quemara las manos al tocarlo. ¿Qué hacemos?, preguntó Aaron. Dan miró a su hijo y vio la misma claridad moral que había visto el día anterior. Algunas preguntas importaban, algunas verdades no podían ignorarse, por incómodas que fueran. Encontramos a esas familias, dijo Dan. Averiguamos lo que realmente ocurrió, y entonces se detuvo, pensando en los lingotes de oro que había en la otra habitación. Después, pensamos en cómo arreglar esto. Dan pasó la semana siguiente investigando, y lo que descubrió no hizo más que aumentar el misterio. El accidente del proyecto Colebrook había matado a 3 trabajadores de la construcción con experiencia: Tommy Hartwick, Jude Brennan y el padre de Phyllis Granger, que se llamaba Gordon. Los 3 estaban trabajando en una infraestructura especializada cuando se derrumbó el andamio. El informe oficial culpó a un equipo defectuoso y a un error humano, pero las familias nunca aceptaron esa conclusión. Dan encontró antiguos mensajes archivados en foros de la industria de la construcción de los primeros días de Internet. Los familiares hacían preguntas, compartían sus sospechas, se preguntaban por qué la investigación se había cerrado tan rápidamente, por qué nadie había rendido cuentas, por qué los contratistas se habían jubilado de repente. El jueves por la tarde, Dan tomó una decisión. Buscó a Phyllis Granger en la base de datos de las páginas blancas. Había 3 entradas en Nuevo México. Hola, la voz era más vieja, cautelosa. Señorita Granger, me llamo Dan Keller. Soy el nieto de Walter Keller. Silencio en la línea. Entonces ya veo. Encontré su carta, la que le escribió a mi abuelo en 1981. Le llamo porque creo que merece saberlo. Dan hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que quería decir la verdad. Creo que le impidieron hacerlo. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor? Su voz era aguda, amarga. Su abuelo sabía lo que le pasó a mi padre. Podría haber hablado. En cambio, cogió su dinero y se retiró a su lujosa casa en el bosque. Lo sé, y no puedo excusarlo, pero estoy tratando de entender lo que pasó, y pensé que tal vez usted podría contarme lo que recuerda. Otra larga pausa. ¿Por qué importa ahora? Todos están muertos. Mi padre, tu abuelo, Carl Mesa, todos los que sabían la verdad ya no están. No todos. Tú sigues aquí. Las otras familias siguen aquí. Y descubrí, Dan se detuvo. Aún no estaba listo para mencionar el oro. Encontré documentos que sugieren que a mi abuelo le pagaron para que guardara silencio. Mucho dinero. La oyó respirar profundamente. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero no podíamos probar nada. Dime lo que recuerdas, por favor. Phyllis se quedó callada durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, desgastada por años de preguntas sin respuesta. Mi padre era capataz. Con 20 años de experiencia, nunca había infringido las normas de seguridad. Me llamó 2 días antes del accidente y me dijo que algo no iba bien en la obra. El hormigón no se estaba curando correctamente. El sistema de andamios que utilizaban no estaba homologado para la carga. Había presentado quejas, pero Messer y tu abuelo lo desestimaron. Dijeron que iban retrasados, que se habían pasado del presupuesto y que tenían que seguir adelante. Dan cerró los ojos, imaginándoselo. Papá dijo que se negaría a continuar a menos que solucionaran los problemas. Eso fue un martes. El jueves por la mañana, el andamio se derrumbó. Papá y otros 2 hombres cayeron 4 pisos. Murieron antes de que llegara la ambulancia. Lo siento, dijo Dan en voz baja. La investigación fue una farsa. Entrevistaron a los trabajadores, pero todos tenían miedo de que los incluyeran en una lista negra. El informe oficial culpó a mi padre y dijo que había calculado mal la distribución de la carga. Pero papá no calculó mal nada.
Él era el que intentaba detener el trabajo hasta que fuera seguro. ¿Qué hay de las otras familias? Tommy Hardwick y Jude Brennan. ¿Sabes si creen la versión oficial? La esposa de Tommy murió hace 10 años, de pena en realidad, pero el hermano de Jude sigue vivo. Preston Brennan ahora vive en Arizona y trabaja como inspector de seguridad, aunque parezca increíble. La muerte de Jude le cambió la vida por completo. Dan anotó el nombre. ¿Tuvo noticias de mi abuelo después de la carta que le escribió? No, ninguna. Le escribí 3 veces, pero nunca recibí respuesta. Hizo una pausa. ¿Qué descubrió exactamente, señor Keller? Dan eligió cuidadosamente sus palabras. Pruebas de que mi abuelo recibió pagos sustanciales después del accidente. Pagos que no formaban parte de su contrato habitual. Y pruebas de que eso le pesó durante el resto de su vida. Bien, espero que le quitara el sueño. Creo que sí. Dan pensó en la casa congelada en el tiempo. Walter viviendo allí solo durante décadas. Señorita Granger, si hubiera una forma de reconocer lo que pasó, de hacer algún tipo de reparación, ¿le importaría? ¿Reparación? ¿Cómo se repara la muerte de mi padre? No lo sé, pero mi abuelo dejó algo atrás, y creo que su intención era que se utilizara para arreglar las cosas. Todavía estoy averiguando qué significa eso, pero quiero intentarlo. Phyllis se quedó callada durante un largo rato. Mi padre era un buen hombre. Se merecía algo mejor que ser culpado por su propia muerte. Si de alguna manera puede limpiar su nombre, si puede contar la verdad sobre lo que realmente ocurrió, eso importaría. Eso importaría más que nada. Después de colgar, Dan se quedó mirando sus notas. Aaron entró y vio la cara de su padre. Una conversación desagradable, una conversación necesaria. Dan le explicó lo que Phyllis le había dicho. Walter sabía que esos hombres habían muerto por las decisiones que él y Messer habían tomado. Sabía que era culpa suya, y guardó silencio por dinero. Por dinero, y tal vez por su reputación, su carrera, o tal vez porque lo amenazaron. Eso aún no lo sabemos. Dan se frotó la cara, pero se quedó con el dinero. Aaron lo convirtió en oro y lo escondió, como si no pudiera soportar gastarlo. Porque gastarlo significaría aceptarlo, dijo Aaron pensativo. Mantenerlo como oro significaba que aún no era real, que en realidad no era suyo. Dan miró a su hijo con una nueva apreciación. Eso es exactamente así. ¿Y ahora qué? Ahora llamaré a Preston Brennan y seguiré buscando respuestas. Y averiguaré cómo usar ese oro de la forma en que Walter debería haberlo usado hace 30 años. Dan se puso de pie, con determinación. Esas familias nunca obtuvieron justicia. Quizás al menos puedan obtener un reconocimiento. Quizás puedan saber que sus seres queridos no murieron por sus propios errores. ¿Y el dinero? Dan pensó en eso. Aún no lo sé, pero sé que no es mío para quedármelo. Preston Brennan respondió al tercer tono. Su voz era áspera, curtida por años de sol y viento. Señor Brennan, me llamo Dan Keller. Soy el nieto de Walter Keller. Una brusca inspiración. ¿Qué quiere? Quiero saber sobre mi abuelo, sobre lo que ocurrió en el proyecto Colebrook en 1981. Sé que su hermano Jude murió allí, y creo que mi abuelo sabía más de lo que dijo. ¿Eso cree? La risa de Preston fue áspera. Su abuelo y Mesa sabían exactamente lo que pasó. Tomaron atajos, aceleraron los plazos, ignoraron las advertencias de seguridad. Mi hermano lo pagó con su vida. Estoy tratando de entender. Entienda esto. Jude tenía 32 años, una esposa y 2 hijos. Trabajaba turnos dobles para llegar a Capataz y poder mantener a su familia. El día antes de morir, me dijo que la obra no era segura. Dijo que el sistema de andamios no era adecuado para el trabajo, que lo estaban sobrecargando. Dan apretó el teléfono con fuerza. ¿Se lo comunicó a Gordon Granger, el capataz? Gordon acudió a la dirección. Lo desestimaron. Al día siguiente, Gordon, Jude y Tommy Hardwick murieron cuando el andamio se derrumbó como un castillo de naipes. La voz de Preston se quebró. 3 buenos hombres murieron porque alguien quería ahorrar dinero y cumplir con un plazo. La investigación fue comprada y pagada. Yo lo sé. Tú lo sabes. Todos los que estaban allí lo sabían, pero nadie podía probarlo. Los trabajadores tenían demasiado miedo para hablar. Los documentos desaparecieron. Y tu abuelo y Mesa se jubilaron ricos mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos. Dan cerró los ojos. Lo siento. Lo siento no lo trae de vuelta. Lo siento no ayuda a sus hijos, que crecieron sin padre. Preston hizo una pausa. ¿Por qué llamas ahora? Walter lleva muerto años, porque he encontrado algo.
Pruebas de que le pagaron para que guardara silencio. Y creo que se arrepintió. Creo que quería hacer lo correcto, pero no sabía cómo. Demasiado poco, demasiado tarde. Lo sé, pero quiero intentar terminar lo que él debería haber hecho. Preston se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Qué tipo de pruebas? Dan le explicó lo de los extractos bancarios, los pagos, las compras de oro. Mientras hablaba, notó que la respiración de Preston cambiaba. ¿Cuánto?, preguntó Preston finalmente. Cerca de $750,000 al cambio actual, quizá más. Un silencio largo y pesado. Entonces Preston dijo, «Dinero manchado de sangre. Sí. ¿Qué vas a hacer con él?» «Aún no lo sé, pero sé que no me pertenece. Nunca le perteneció a Walter. En realidad, no. Solo lo guardaba. ¿Para qué? Para su conciencia». La voz de Preston sonaba amarga. ¿Le ayudaba a dormir por las noches? No creo que durmiera mucho. La casa es como si hubiera dejado de vivir después de 1951. Solo existía allí, solo, rodeado de su culpa. Bien, pero la voz de Preston había perdido parte de su dureza. «Mire, señor Keller, le agradezco la llamada. De verdad, pero hablar de ello no cambia nada. Mi hermano sigue muerto. Sus hijos siguen creciendo sin él. Y ese dinero, sea cual sea la cantidad, no lo va a traer de vuelta. No, pero quizá podría ayudar a su familia, ayudar a todas las familias. Su esposa se volvió a casar, siguió adelante. Sus hijos ya son mayores, tienen sus propias vidas. No necesitan la caridad del hombre que mató a su padre. ¿Y si no fuera caridad? ¿Y si fuera una restitución? ¿Y si viniera acompañada de la verdad sobre lo que realmente ocurrió? Preston se quedó en silencio. Dan podía oírlo respirar, pensar. «La verdad», dijo Preston finalmente. «Eso es lo que queríamos entonces. Eso es lo que la investigación debería habernos dado. En cambio, culparon a las víctimas y dieron el caso por cerrado. Si pudiera encontrar una manera de contar esa verdad, de documentar lo que realmente sucedió, de limpiar el nombre de tu hermano, el de Gordon y el de Tommy, ¿importaría eso? No se puede deshacer el registro oficial. Ese informe está archivado en algún lugar culpándolos de sus propias muertes. Pero yo podría contar la verdadera historia. Tengo documentos, extractos bancarios, pruebas del pago. Podría demostrar que se plantearon cuestiones de seguridad y se ignoraron. Que Walter y Mesa conocían los riesgos y siguieron adelante de todos modos. ¿Con qué fin? La verdad. Por el bien de la verdad y para que sus familias supieran que sus seres queridos no tuvieron la culpa. Preston estuvo callado tanto tiempo que Dan pensó que había colgado. Luego murió la viuda de Tommy Hartwick, pero él tenía una hermana que aún vive en Nevada, y la hija de Gordon Greers. Probablemente ya la hayas encontrado. Ayer hablé con Phyllis. Entonces sabes lo mucho de limpiar el nombre de su padre. Preston suspiró y el sonido estaba cargado de un viejo dolor. Mira, me convertí en inspector de seguridad por lo que le pasó a Jude. Dediqué toda mi carrera a asegurarme de que otros trabajadores no murieran por accidentes evitables. Si puedes hacer algo, cualquier cosa, para reconocer que Jude, Gordon y Tommy murieron por la codicia de otra persona, no por sus propios errores, sí, eso sería importante. Después de colgar, Dan se sentó con sus notas, con el peso de 3 vidas presionándole. 3 hombres con familias, con futuros, con hijos que habían crecido sin padres. Todo porque los horarios importaban más que la seguridad. Todo porque hablar habría costado a Walter su carrera y su reputación. Y Walter había cogido el dinero y lo había convertido en oro, como si al no gastarlo pudiera fingir que no era real, como si esconderlo pudiera hacer que la culpa doliera menos. Pero la culpa no funcionaba así. Dan lo entendía ahora. Walter había vivido con ella durante 20 años después del accidente y otros 15 después de la sospechosa muerte de Carl Meiser. Había vivido solo en su casa de cristal, rodeado por el peso de lo que había hecho y la fortuna que le habían pagado por guardar silencio. Ahora Dan había heredado ambas cosas, la fortuna y la carga. Dan regresó a la casa el lunes, esta vez solo. Aaron tenía una cita médica y además, Dan necesitaba espacio para pensar. Había estado evitando el sótano. Era oscuro, olía a humedad, el tipo de espacio que parecía olvidado. Pero algo que Preston había dicho no dejaba de rondarle la cabeza. Los documentos habían desaparecido. Si los documentos habían desaparecido de la investigación oficial,
Tal vez Walter había guardado copias. Tal vez había más pruebas escondidas en la casa. Las escaleras del sótano crujieron. Bajo su peso, accionó el interruptor de la luz y una sola bombilla parpadeó, proyectando sombras duras sobre las paredes de hormigón y las vigas del techo. Había cajas apiladas a lo largo de una pared, etiquetadas con la precisa caligrafía de Walter. Registros fiscales de 1975 a 1980, archivos de proyectos, correspondencia personal. Dan comenzó con los archivos de proyectos, revisando metódicamente cada caja. La mayoría contenía documentos de construcción mundanos, planos, pedidos de materiales, informes de inspección. Nada sobre el proyecto Seabrook. Entonces notó algo extraño. Las cajas estaban etiquetadas cronológicamente, pero había un hueco. Archivos de 1978 a 1979 y luego nada hasta 1983. Faltaban los años del proyecto Colebrook y sus consecuencias. Dan miró más detenidamente alrededor del sótano. En la esquina más alejada, detrás de un viejo calentador de agua, vio lo que parecía un panel en la pared. Se acercó y pasó los dedos por el borde. No estaba al res del hormigón circundante. Empujó y el panel se movió. Detrás había un espacio poco profundo, de unos 15 centímetros, excavado en el muro de cimentación, y dentro de ese espacio había una caja de madera, más pequeña que la que contenía el oro, pero de estilo similar. El corazón de Dan latía con fuerza mientras la sacaba. La caja era más ligera, pero cuando la abrió, se le cortó la respiración. Cintas de casete, docenas de ellas, cada una etiquetada con fechas de 1981 y 1982. Debajo de las cintas había archivos, gruesas carpetas de manila repletas de documentos. Dan sacó la primera carpeta. Dentro había fotocopias de informes de seguridad, cada uno marcado con tinta roja, que requerían atención y acción inmediata. Los informes detallaban problemas estructurales, andamios inadecuados, hormigón que no cumplía con las especificaciones. Cada informe estaba firmado por Gordon Granger y enviado a la dirección del proyecto, y cada uno había sido sellado, revisado y desestimado con la letra de Walter. A Dan le temblaban las manos mientras pasaba página tras página. Gordon lo había documentado todo. Había planteado todas las preocupaciones, seguido todos los protocolos, hecho todo correctamente, y Walter y Messer lo habían desestimado cada vez, alegando restricciones presupuestarias y presiones de calendario. El último informe tenía fecha de 2 días antes del accidente. La letra de Gordon era urgente, casi desesperada. Fallo crítico de seguridad inminente. Sistema de andamios inadecuado para la carga actual. Los pilares de hormigón muestran fracturas por tensión. Se recomienda la paralización inmediata de las obras hasta que se revise la estructura. La respuesta de Walter, escrita en el margen, era innegociable. Continuar según lo previsto. Dan se sintió mal. Cogió una de las cintas de casete. La etiqueta decía, 15 de marzo de 1981, reunión en la obra. 3 días antes del accidente, Dan registró el sótano hasta que encontró un viejo reproductor de casetes en una estantería. Lo enchufó, insertó la cinta y pulsó el botón de reproducción. La calidad del sonido era mala, muy baja, pero las voces se oían con claridad. La voz de Walter, más joven, pero reconocible. Caballeros, llevamos 3 semanas de retraso y 40,000 por encima del presupuesto. Tenemos que acelerar. Otra voz más dura. Es Mexa, pensó Dan. Luego la voz de Gordon Granger, tranquila pero firme. Señor Keller, señor Mesa, he presentado 3 informes solo esta semana. El sistema de andamios no es seguro. Tenemos fracturas por tensión en las columnas de soporte. Si añadimos más carga, Mesa, interrúmpele. Las especificaciones técnicas dicen que está bien. Las especificaciones técnicas están equivocadas. Te lo digo por mis 20 años de experiencia, esta estructura no aguantará. La voz de Walter. Gordon, agradecemos tu preocupación, pero hemos revisado los cálculos. El sistema es adecuado. No lo es, y si pasa algo, no pasará nada. Messer de nuevo, desdeñoso, está siendo demasiado cauteloso. 3 hombres trabajan en ese andamio todos los días. Sus vidas dependen de que sea seguro. Una pausa. Luego, la voz de Walter más tranquila, casi incómoda. Hemos tomado nota de tus preocupaciones,
pero el calendario se mantiene. Mañana seguiremos adelante, según lo previsto. La cinta continuó con más discusiones. Gordon insistiendo en su postura. Walter y Mazer manteniéndose firmes. Finalmente, la voz de Gordon se resignó. Quiero que conste que recomendé la paralización de las obras. Cuando algo salga mal, y saldrá mal, quiero que conste que intenté impedirlo. Anotado, dijo Walter. La cinta terminó. Dan se sentó en el silencioso sótano y la comprensión lo invadió en frías oleadas. Walter no solo había aceptado un soborno después del accidente, lo sabía de antemano. Un hombre con 20 años de experiencia le había advertido explícitamente, y él había ignorado esas advertencias por el calendario y el presupuesto. Y luego, cuando esos 3 hombres murieron exactamente como Gordon había predicho, Walter había aceptado dinero para guardar silencio sobre su propia culpabilidad. Dan revisó más cintas. Una grababa las secuelas inmediatas del caos del accidente. Sirenas, la voz de Mazer diciendo, «Cíñete al plan, culpa al fallo del equipo». Otra cinta, fechada 2 semanas después, captaba una conversación privada entre Walter y Mesa. «Las familias están haciendo preguntas». La voz de Walter se tensó. «Deja que pregunten. El informe oficial lo resolverá». «Lo sabíamos, Carl», Gordon nos advirtió. «Lo tenemos registrado. No tenemos nada. Esos informes desaparecieron. ¿Te acuerdas?» Por lo que se sabe, Gordon nunca expresó ninguna preocupación. Fue un desafortunado accidente causado por un fallo del equipo y un error humano. ¿Tu error, quieres decir? ¿Vas a culpar a Gordon de su propia muerte? Voy a protegernos a los dos, y tú vas a aceptar los honorarios de consultoría que hemos acordado y mantener la boca cerrada, a menos que quieras que tu carrera quede destruida y te enfrentes a posibles cargos penales. Un largo silencio. Luego Walter, con la voz quebrada. «¿Cuánto?» «Lo suficiente para que valga la pena olvidar». Dan apagó la grabadora. Su abuelo no se había limitado a guardar silencio. Había sido cómplice desde el principio. El pago no era solo dinero para silenciarlo. Era una compensación por participar en un encubrimiento para permitir que se culpara a hombres muertos por sus propias muertes evitables. Pero Walter había guardado las pruebas. Todas ellas, las cintas, los informes, la documentación de su propia culpa. Las había escondido, pero no había podido destruirlas porque una parte de él, se dio cuenta Dan, había querido que la verdad saliera a la luz tarde o temprano. Había querido que algún día alguien supiera lo que realmente había pasado. Dan reunió los archivos y las cintas con cuidado. Esto lo cambiaba todo. No se trataba solo de devolver el dinero manchado de sangre a las familias de las víctimas. Se trataba de revelar la verdad, de devolver la reputación a esos 3 hombres, de demostrar a sus familias que habían tenido razón todo el tiempo. Dan extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. Aaron se sentó frente a él, escuchando las cintas con los auriculares, con una expresión cada vez más sombría a medida que avanzaba la grabación. «Papá», dijo Aaron finalmente, quitándose los auriculares. Esto es prueba de un delito. Fue hace 40 años. El plazo de prescripción ha expirado, pero demuestra que Gordon y los demás no tuvieron la culpa. Demuestra que murieron por negligencia. No por negligencia. Por decisiones deliberadas tomadas por personas que sabían lo que hacían. Dan asintió lentamente. La pregunta es, ¿qué hacer con ello? Hazlo público. Publica estas cintas, estos documentos. Limpia sus nombres y destruye por completo la reputación de Walter. Haz que el nombre de nuestra familia sea sinónimo de avaricia corporativa y encubrimiento. Aaron miró a los ojos a su padre. ¿Es eso más importante que la verdad? Dan miró a su hijo, de 28 años, que se enfrentaba a retos que habrían destrozado a la mayoría de las personas y que, sin embargo, seguía siendo la persona con mayor integridad moral que Dan había conocido. No lo es, jamás. Pero no era tan sencillo, y Dan lo sabía. Hacerlo público significaba exposición, significaba periodistas, preguntas, escrutinio, significaba que se descubriría el oro. Y entonces surgirían cuestiones legales sobre la herencia, los impuestos, si Dan tenía algún derecho sobre él. Significaba desenterrar una tragedia de hacía 40 años y reabrir heridas que habían cicatrizado, si no curado. «Necesito hablar con alguien», dijo Dan. «Alguien que pueda aconsejarme sobre cómo hacer esto bien». A la mañana siguiente, Dan se sentó en la oficina de Hugh Pembroke.
El abogado especializado en sucesiones tenía unos 60 años, cabello plateado y gafas de lectura perpetuamente colocadas sobre la nariz. Llevaba años gestionando la herencia de Walter, navegando por el complicado proceso de sucesión. Dan, me alegro de verte. ¿Cómo va la limpieza de la casa? Complicada. Dan dejó su maletín sobre la mesa. Hugh, necesito asesoramiento legal, no como abogado de la herencia de mi abuelo, sino como mi abogado personal. ¿Podemos tener ese tipo de conversación? La expresión de Hugh cambió, se volvió más cautelosa. ¿De qué tipo de situación estamos hablando? Del tipo en el que he encontrado pruebas de un delito que mi abuelo cometió hace 40 años, junto con pruebas de que le pagaron cantidades sustanciales para que guardara silencio al respecto. Y necesito saber cómo manejarlo sin destruir mi vida o el futuro de mi hijo. Hugh se quedó callado durante un largo rato. Creo que es mejor que me lo cuentes todo. Dan lo hizo. Le explicó lo del oro, los documentos, las cintas, los 3 trabajadores muertos y las familias que nunca obtuvieron respuestas. Le explicó la cronología, los sobornos, el papel de Carl Mazur. No se dejó nada. Cuando Dan terminó, Hugh se recostó en su silla, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esto es una situación bastante complicada. Lo sé. El oro es legalmente tuyo. Era propiedad de tu abuelo, comprado legalmente, parte de su patrimonio. Cómo obtuvo el dinero para comprarlo es moralmente problemático, pero en este momento no es relevante desde el punto de vista legal. Entonces, ¿puedo quedármelo legalmente? Sí. ¿Deberías hacerlo? Hugh se volvió a poner las gafas y miró a Dan. Esa es una cuestión totalmente diferente. Las familias merecen algo. Algún reconocimiento de lo que ocurrió, de lo que les fue arrebatado. De acuerdo. Pero debes tener cuidado con cómo abordas esto. Si haces públicas las acusaciones de encubrimiento, incluso con pruebas, podrías enfrentarte a demandas por difamación por parte del patrimonio de Mesa u otras personas involucradas. La prescripción te protege de los cargos penales, pero la responsabilidad civil es diferente. Dan no había pensado en eso. Entonces, ¿qué hago? Hugh pensó por un momento. Podrías crear un fideicomiso, distribuciones anónimas a las familias estructuradas como, digamos, regalos conmemorativos o donaciones benéficas. Sin explicaciones, sin acusaciones, solo apoyo financiero. Eso parece otro encubrimiento, como si les pagara para que se callaran, igual que se le pagó a Walter. Entonces les cuentas la verdad en privado, te pones en contacto con cada familia, compartes las pruebas y les dejas decidir qué hacer con ellas. Les das el poder que Walter les quitó. Dan lo consideró y el oro, convertirlo en efectivo, establecer el fideicomiso, distribuir los fondos. ¿Puedo ayudarte a estructurarlo adecuadamente? Encargarme del papeleo legal. Llevará tiempo. Liquidar tanto oro discretamente no es sencillo, pero se puede hacer. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Si somos cuidadosos, tendremos que trabajar con distribuidores de confianza y proporcionar documentación que acredite la propiedad legítima. Las implicaciones fiscales serán significativas, pero manejables. Dan pensó en las facturas médicas de Aaron, en su camioneta moribunda, en el alquiler que siempre hay que pagar. Unos meses sabiendo que el dinero existe, pero sin poder tocarlo. Unos meses eligiendo lo correcto difícil en lugar de lo incorrecto fácil. Hazlo, dijo Dan. Crea el fideicomiso. Quiero distribuciones iguales para las 3 familias. La hija de Gordon Granger, Phyllis, el hermano de Jude Brennan, Preston, y la hermana de Tommy Hardwick. ¿Puedes encontrar a la hermana de Tommy? Tendré que investigar un poco, pero sí, si todavía está viva, puedo encontrarla. Y quiero reunirme con cada uno de ellos si están dispuestos. Quiero darles las pruebas, que sepan lo que realmente ocurrió. Se merecen saber la verdad de alguien de mi familia, aunque llegue con 40 años de retraso. Hugh tomó notas. Esto va a llevar tiempo y va a ser emocionalmente difícil. ¿Estás preparado para ello? Dan pensó en Walter, viviendo solo en esa casa de cristal durante 20 años con el peso de 3 muertes y una fortuna en dinero manchado de sangre. Pensó en las cartas sin respuesta de Phyllis Granger, en que Preston se había convertido en inspector de seguridad porque su hermano había muerto de forma evitable, en los niños que crecieron sin padres porque el presupuesto y el calendario importaban más que las vidas. Estoy preparado, dijo Dan. Mi abuelo huyó de esto durante 40 años. Yo no voy a huir más.
Cuando Dan salió de la oficina de Hugh, sonó su teléfono. Era Denise, su ex mujer. Casi no contestó, pero algo le hizo descolgar. Dan, es sobre los gastos médicos de Aaron. El seguro ha denegado la apelación. Tenemos que pagar otros $12,000 en facturas. Dan cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. $12,000, una fracción de lo que había en lingotes de oro en la casa de Walter. Dinero al que podía acceder. Ahora, si se quedaba con una barra, solo una, nadie lo sabría. Yo me encargo, dijo Dan. ¿Cómo, Dan? Ya estamos atrasados. Dije que yo me encargaría. Su voz era más firme de lo que se sentía. Dame 2 semanas, colgó y se sentó en su camioneta, con las manos en el volante. 2 semanas para averiguar cómo cubrir las facturas de Aaron sin tocar el oro. 2 semanas para demostrarse a sí mismo que hablaba en serio cuando se lo dijo a Hugh. Algunas herencias eran maldiciones, pero tal vez, solo tal vez, también eran oportunidades para ser mejor que las personas que las dejaron atrás. Dan vendió su camioneta el miércoles. No fue una decisión fácil. La camioneta tenía 20 años. Necesitaba una reparación en la transmisión, pero era suya. La había comprado cuando Aaron tenía 10 años, cuando todavía estaba casado y tenía un trabajo estable. Había transportado madera y herramientas a cientos de obras. Tenía una abolladura en la puerta del copiloto, de cuando Aaron la cerró accidentalmente sobre una pala, y una mancha de café en la consola central que nunca había conseguido quitar, pero valía $8,000 para un concesionario local que necesitaba camionetas de trabajo. Junto con los ahorros de Dan, era suficiente para cubrir las facturas médicas de Aaron y ganar algo de tiempo. Volvió a casa en autobús, llevando sus objetos personales de la camioneta en una caja de cartón. Aaron lo recibió en la puerta, miró a su padre y lo entendió. La vendiste. Era necesario. Dan dejó la caja en el suelo. Tus facturas médicas eran lo primero. Papá, necesitas esa camioneta para trabajar. Alquilaré una cuando la necesite o pediré una prestada. No pasa nada. Pero sí pasaba, y ambos lo sabían. Sin su propia camioneta, las ya limitadas opciones laborales de Dan se redujeron aún más. Pero al ver la cara de Aaron, en la que se mezclaban la culpa y la gratitud, Dan supo que había tomado la decisión correcta. Podría buscar trabajo, dijo Aaron en voz baja. He estado buscando. Oye, dijo Dan, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Céntrate en tu terapia para ponerte fuerte. Lo del trabajo ya se solucionará. Esa noche, Dan volvió a la casa de Walter. Tenía que documentarlo todo correctamente para Hugh. Tenía que fotografiar los lingotes de oro uno por uno, anotar los números de serie y preparar la documentación para la liquidación. La casa parecía diferente ahora, menos como una cápsula del tiempo y más como un confesionario. Por todas partes, Dan veía pruebas de la culpa de Walter, el escaso mobiliario, la falta de calidez personal, el hecho de que el lugar pareciera más una celda que un hogar. En el dormitorio, Dan encontró algo que se le había pasado por alto antes. La mesita de noche de Walter tenía un cajón cerrado con llave. Dan probó varias llaves de la casa hasta que una encajó. Dentro había un diario, encuadernado en cuero, con las páginas llenas de la letra de Walter. Dan se sentó en la cama y comenzó a leer. Las primeras entradas eran notas mundanas sobre proyectos, bocetos, observaciones sobre arquitectura y diseño. Pero después de marzo de 1981, el tono cambió por completo. 18 de marzo de 1981. Hoy han muerto 3 hombres. Gordon tenía razón. Sabía que tenía razón. Y lo ignoré. Carl y yo seguimos adelante porque las penalizaciones por retraso en el contrato eran demasiado altas, porque nuestra reputación estaba en juego, porque creíamos que sabíamos más. No era así. Ahora se está llevando a cabo una investigación oficial. Carl insiste en que destruyamos los informes de seguridad de Gordon. Afirma que nunca presentó las preocupaciones adecuadas. Debería negarme. Debería decir la verdad. Dios me ayude. No lo hago. El 2 de abril de 1981 me reuní hoy con las familias. Vi a la hija de Gordon, Phyllis. Tiene los ojos de su padre. Me preguntó si su padre había cometido un error, si había sido descuidado. Le dije que la investigación determinaría lo que había sucedido. Le mentí a la cara mientras miraba a los ojos de su padre. Las entradas continuaron, narrando el descenso de Walter hacia la culpa y el odio hacia sí mismo. El primer pago llegó en mayo,
Y Walter escribió, Carl acordó una compensación por nuestros servicios de consultoría y discreción. Hoy se han depositado $50,000. Me quedé mirando el extracto bancario durante una hora. Al parecer, este es el precio de... No puedo gastarlo. No puedo tocarlo. Lo convertí en oro. Si no lo uso, tal vez pueda fingir que no es real. Entrada tras entrada documentaba el trasero. Acumulación de oro. Cada compra acompañada de expresiones de culpa y autocompasión. Walter había estado atormentado por lo que había hecho. Sin embargo, nunca encontró el valor para corregirlo. Una entrada con fecha de 1995 llamó la atención de Dan. Carl murió ayer. Dicen que fue un ataque al corazón, pero yo tengo mis dudas. Bebía mucho. En los últimos años estaba paranoico. Pensaba que alguien estaba investigando los viejos proyectos. Quizás la culpa lo mató. De la misma forma que me ha estado matando lentamente a mí durante 15 años. Ahora soy el único que queda que conoce toda la verdad. El peso es insoportable. Las últimas entradas, escritas poco antes de la muerte de Walter, eran las más desgarradoras. Tengo 83 años y he pasado 20 años en esta casa tratando de expiar algo que no se puede expiar. Guardé las pruebas, pensando que algún día tendría el valor de revelarlas. Nunca lo hice. Al final, soy un cobarde. Quizás quien herede este lugar sea más valiente que yo. Quizás haga lo que yo debería haber hecho hace 40 años. Solo me queda esperar. Dan cerró el diario con las manos temblorosas. Walter quería que alguien lo encontrara. Quería que se supiera la verdad, que las familias lo supieran, que su culpa finalmente significara algo. Lo haré, susurró Dan a la habitación vacía. Haré lo que tú no pudiste. Pasó el resto de la noche fotografiándolo todo. Los lingotes de oro, los documentos, las páginas del diario. Hizo copias de las cintas de casete y las digitalizó en su ordenador portátil. Lo organizó todo metódicamente, creando un registro completo de lo que había sucedido y de lo que Walter había dejado atrás. Hacia medianoche, sonó su teléfono. Era Hugh. Dan, he encontrado a la hermana de Tommy Hartwick. Se llama Frances Hartwick Chen. Tiene 74 años y vive en Las Vegas. Hablé con ella brevemente. Le dije que querías hablar de algo relacionado con la muerte de su hermano. Está dispuesta a reunirse. Eso está bien. Gracias. Hay algo más. He estado investigando los aspectos legales. Si sigues adelante con esto, publicando las pruebas y contando todo a las familias, debes estar preparado para la atención de los medios de comunicación. Este tipo de historia, un encubrimiento de 40 años revelado por el nieto del autor, podría tener repercusión a nivel nacional. Dan no había pensado en eso. ¿Cambia eso algo? Podría cambiarlo para ti, para Aaron. La gente querrá saber por qué estás haciendo esto. Se investigará si te estás beneficiando de ello. Que investiguen. Estoy haciendo lo correcto. Eso es lo único que importa. Hugh se quedó callado un momento. Eres un buen hombre, Dan. Mejor que tu abuelo. No estoy seguro de eso. Solo intento no cometer los mismos errores. Después de colgar, Dan recorrió la casa una vez más. Se detuvo frente a una fotografía en el escritorio de Walter. Un Walter joven, de unos 30 años, posando orgulloso delante de un edificio que él mismo había diseñado. Toda su carrera por delante, su reputación intacta, su conciencia tranquila. ¿Cómo había llegado ese hombre a convertirse en una figura destrozada? ¿Quién había vivido aquí aislado durante 2 décadas? Una elección, se dio cuenta Dan. Una decisión de dar prioridad al calendario y al presupuesto por encima de la seguridad. Un momento en el que se antepuso la reputación a la verdad. Eso fue todo lo que hizo falta. Dan no tomaría esa decisión, sin importar lo que le costara, sin importar el escrutinio al que se viera sometido, diría la verdad. El proceso de convertir el oro en efectivo llevó 6 semanas. Hugh puso a Dan en contacto con un reputado comerciante de metales preciosos de Denver, especializado en liquidaciones de patrimonios. El comerciante hizo unas pocas preguntas, aceptó los recibos de compra de la procedencia más segura de Walter y se encargó de todo con discreción. La primera venta reportó $450,000 después de comisiones e impuestos. Dan vio cómo se transfería el dinero a la cuenta fiduciaria recién creada y no sintió más que alivio. Ya no era suya la carga de pagar un préstamo. Hugh había estructurado cuidadosamente el fideicomiso, el Walter Keller Memorial Trust, creado en beneficio de las familias afectadas por tragedias en el sector de la construcción.
Era lo suficientemente vago como para evitar acusaciones específicas, pero lo suficientemente claro en su propósito. 3 distribuciones iguales, cada una de $500,000, irían a parar a Phyllis Granger, Preston Brennan y Francis Hardwick Chen. Pero antes de que el dinero saliera, Dan necesitaba reunirse con cada uno de ellos. Necesitaba darles las pruebas, hacerles saber lo que realmente había sucedido y permitirles decidir qué hacer con la verdad. Phyllis accedió a reunirse primero. Dan condujo hasta Albuquerque un sábado por la mañana, con la caja de documentos y las grabaciones digitalizadas en el asiento de al lado. Se reunieron en una tranquila cafetería en la zona este de la ciudad. Ella tenía ahora 68 años, el pelo canoso y una mirada digna y firme, como la de su padre. Le estrechó la mano a Dan con firmeza y se sentó frente a él, esperando. Señorita Granger, quiero empezar diciendo que mi abuelo se equivocó. Sabía que su padre tenía razón en cuanto a los problemas de seguridad y lo ignoró. Y luego, después de la muerte de su padre, ayudó a encubrirlo. Phyllis apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Continúe. Dan abrió la caja y sacó los documentos copiados. Estos son los informes de seguridad que presentó su padre. Cada preocupación documentada, cada advertencia registrada. Mi abuelo desestimó todas y cada una de ellas. Observó cómo le temblaban las manos mientras leía los informes. Vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al reconocer la letra de su padre, sus urgentes advertencias, su rigor profesional. Lo intentó, susurró ella. Intentó detenerlo. Hizo todo lo correcto. Y fue ignorado por hombres a los que les importaban más los plazos que las vidas. Dan sacó las transcripciones de las cintas de casete. Son grabaciones de reuniones previas al accidente. Se puede oír a tu padre defendiendo la seguridad, defendiendo que se hicieran las cosas correctamente. Se puede oír a mi abuelo negándose. Phyllis leyó las transcripciones en silencio. Cuando terminó, miró a Dan con los ojos llenos de 40 años de reivindicación y dolor. Lo sabía, todos lo sabíamos, pero no podíamos demostrarlo. El informe oficial le culpaba a él. Decía que había calculado mal, que había cometido errores. Destruyó su reputación. La gente pensaba que era descuidado, incompetente. Se llevó la mano a la boca. Gracias por esto. Gracias por demostrar que no estábamos locos, que no éramos solo familias afligidas buscando a alguien a quien culpar. Hay algo más. Dan le explicó lo del oro, los sobornos, el fideicomiso. Mi abuelo convirtió su culpa en lingotes de oro y los escondió. No podía gastarlos, no podía devolverlos, no podía obligarse a hacer lo correcto. Así que yo lo haré por él. El fideicomiso distribuirá $500,000 entre usted, el hermano de Jude Brennan y la hermana de Tommy Hardwick. Phyllis lo miró fijamente. Eso es demasiado. No quiero su dinero manchado de sangre. No se trata del dinero. Se trata del reconocimiento. Se trata de decir que la vida de tu padre importaba, que lo que le pasó estuvo mal y que alguien de mi familia finalmente está asumiendo la responsabilidad. Dan se inclinó hacia adelante. Úsalo como quieras. Crea una beca en nombre de tu padre. Dónalo a organizaciones de seguridad en la construcción. Dáselo a tus hijos. Pero, por favor, acéptalo, porque mi abuelo debería habértelo dado hace 40 años. Ella se quedó callada durante un largo rato, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente, asintió con la cabeza. Mi padre creía en la seguridad. Dio su vida tratando de proteger a otros trabajadores. Usaré este dinero para continuar con esa labor. Crearé un fondo para la defensa de la seguridad en la construcción. Ponle su nombre. La Iniciativa de Seguridad Gordon Granger. Dan sintió que algo se le soltaba en el pecho. Él estaría orgulloso de eso. ¿Lo harás público? Las grabaciones, los documentos. Esa es tu decisión, no la mía. Esta es la reivindicación de tu padre. Si quieres que el mundo sepa la verdad, te apoyaré. Si quieres mantenerlo en privado, lo respetaré. Phyllis tocó los documentos que tenía delante. Necesito pensarlo, hablar con mi familia. Esto cambia todo lo que creía saber sobre aquella época. Tómate tu tiempo, tienes mi número. La reunión con Preston Brennan 2 semanas después en Phoenix fue similar. Preston escuchó las grabaciones con la mandíbula apretada, la rabia y el dolor reflejados en su rostro curtido. Cuando Dan le explicó lo del fideicomiso,
La primera reacción de Preston fue rechazarlo. No quiero nada de las personas que mataron a mi hermano. Entonces no lo veas como algo que viene de ellos. Piensa en ello como una restitución, como el pago de una deuda que se adeudaba desde hacía 40 años. La vida de tu hermano tenía valor. Esto es finalmente reconocerlo. Preston finalmente aceptó, diciendo que donaría el dinero a un programa de formación profesional para trabajadores de la construcción, haciendo hincapié en la educación sobre seguridad. Jude creía en hacer bien el trabajo. Me aseguraré de que otros trabajadores aprendan a hacer lo mismo. Francis Hardwick Chen fue la última reunión y la más emotiva. A sus 74 años, había enterrado a su hermano a los 32 y había pasado décadas preguntándose si la versión oficial era cierta. Ver las pruebas, escuchar las preocupaciones de Tommy sobre la seguridad grabadas en cinta, le abrió el corazón. Él tenía voz. Ella sollozó. Él alzó la voz. Lo intentó ella en su apartamento de Las Vegas, dejándola llorar, dejándola enfurecerse, dejando que 40 años de dudas y confusión finalmente se aclararan. El dinero, dijo finalmente. Tengo nietos, sobrinos y sobrinas de Tommy que nunca lo conocieron. ¿Puedo crear fondos para su educación? Deja que Tommy ayude a criar a otra generación, aunque ya no esté. Es una idea preciosa, dijo Dan. Cuando salió del apartamento de Francis, Dan se sentó en su coche de alquiler y llamó a Aaron. ¿Cómo ha ido?, le preguntó su hijo. Ahora lo saben. Por fin saben la verdad. Y el dinero se destinará a buenas causas. El nombre de Gordon aparecerá en una iniciativa de seguridad. La memoria de Jude formará a los futuros trabajadores. Tommy ayudará a educar a la próxima generación de su familia. Dan arrancó el coche. El dinero manchado de sangre de Walter se está convirtiendo en algo que vale la pena. Lo has hecho bien, papá. Dan condujo a través de la noche desértica, de camino a casa, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses. 3 meses después de la primera distribución, Dan se paró frente a la tumba de Walter por primera vez en 20 años. Era una lápida sencilla en un cementerio tranquilo. Nada grandioso ni llamativo, solo un nombre, fechas y la palabra arquitecto grabada debajo. Había venido solo. Aaron se había ofrecido a acompañarlo, pero Dan sentía que era algo que debía hacer por su cuenta. Lo encontré todo, le dijo Dan a la lápida, sintiéndose tonto por hablarle al granito, pero necesitando decir esas palabras de todos modos. El oro, los documentos, las grabaciones. También encontré tu diario. Leí cada palabra sobre lo mucho que te arrepentías de lo que hiciste. Una brisa sopló por el cementerio, haciendo susurrar las hojas de los robles cercanos. Lo devolví. Bueno, no exactamente. Esos 3 hombres no pueden volver, pero se lo di a sus familias. Phyllis está creando una organización de seguridad en nombre de su padre. Preston está financiando programas de formación para trabajadores de la construcción. Francis está enviando a sus nietos a la universidad en nombre de Tommy. A Dan se le hizo un nudo en la garganta. Deberías haberlo hecho tú mismo, pero al menos ahora ya está hecho. Se quedó allí un rato más, pensando en el legado y las decisiones y el peso que el silencio conlleva a lo largo de las generaciones. Luego condujo hasta la casa de Walter por última vez. Los nuevos propietarios se mudarían la semana siguiente. Una joven familia con 2 hijos, entusiasmada con la arquitectura modernista y los bosques que rodeaban la propiedad. Dan la había vendido por menos del valor de mercado, queriendo que fuera a parar a manos de personas que la llenaran de vida y calidez, que ahuyentaran los fantasmas del aislamiento y la culpa. Caminó por las habitaciones vacías, con sus pasos resonando en los suelos de tazo. La mayoría de las pertenencias de Walter habían sido donadas o desechadas. Dan solo había conservado algunas cosas, algunas fotografías, el diario y un objeto que había encontrado durante la limpieza final. En el armario del dormitorio de Walter, detrás de una fila de trajes que aún olían ligeramente a naftalina, Dan había descubierto un reloj de bolsillo. Era sencillo, de plata, con una inscripción en el interior de la caja. El tiempo revela toda la verdad. Debajo, en letra más pequeña, Walter, de parte de tu padre. 1952. Dan lo sostenía ahora, sintiendo su peso en la palma de la mano. Una reliquia familiar que pasó del padre de Walter a Walter, que lo llevó consigo a diario durante décadas
y que luego fue abandonado en un armario en algún momento después de 1981. Como si Walter no pudiera soportar llevarlo más, como si no pudiera afrontar la promesa de la inscripción cada vez que miraba la hora. El tiempo revela toda la verdad. Finalmente, Dan se guardó el reloj en el bolsillo y continuó recorriendo la casa. En la sala de estar, donde había encontrado el oro 3 meses antes, se detuvo. El espacio parecía diferente, vacío, más grande, más abierto, lleno de posibilidades en lugar de secretos enterrados. Su teléfono vibró. Un mensaje de Phyllis. Quería que lo supieras. Hoy presenté los documentos. La iniciativa de seguridad Gordon Granger es oficial. La primera subvención se entregará el mes que viene para financiar inspecciones de seguridad en pequeñas obras de construcción. Gracias por hacer esto posible. El programa de formación de Preston comienza en 2 semanas. Se han inscrito 12 alumnos. Todos aprenderán protocolos de seguridad y procedimientos adecuados. A Jude le habría gustado saber que su muerte significó algo al final. Y Francis, 3 nietos obtuvieron becas para el primer semestre. No habría sido posible sin ti. El legado de Tommy sigue vivo. Dan leyó cada mensaje 2 veces, sintiendo que el peso que había estado cargando durante meses finalmente se aliviaba. Así es como debería ser una herencia. No era oro escondido en la oscuridad, sino luz transmitida, que transformaba el dolor en un propósito. Cerró la casa por última vez y condujo hasta su casa. Aaron estaba en la mesa de la cocina cuando Dan llegó, trabajando con un ordenador portátil. Levantó la vista y sonrió. ¿Cómo ha ido? Bien. Me he despedido de la casa con Walter. Me ha parecido un cierre. Dan se sentó frente a su hijo. He recibido mensajes de las 3 familias. El dinero se está utilizando para una buena causa. Y la última barra de oro, la que Hugh dijo que te habías quedado. Dan se había quedado con una barra. Por sugerencia de Hugh, no por riqueza, sino como recordatorio. Ahora estaba en una caja de seguridad en el banco, envuelta en terciopelo, esperando. Está ahí para emergencias o para ti algún día si realmente la necesitas, pero solo si la necesidad es genuina y el uso es correcto. Dan sacó el reloj de bolsillo. Pensó que esa era la verdadera herencia. Se lo entregó a Aaron, quien lo dio vuelta con cuidado y leyó la inscripción. El tiempo revela toda la verdad. Aaron leyó en voz alta. Eso es muy profundo. Lo es, pero también es esperanzador, en cierto modo. La verdad sale a la luz tarde o temprano. Los secretos no permanecen ocultos para siempre, y cuando salen a la superficie, podemos elegir qué hacer con ellos. Dan se recostó en su silla. Tu bisabuelo le dio esto a Walter, probablemente con la esperanza de que estuviera a la altura de esas palabras. Walter no pudo, pero quizá tú puedas. Quizá cada generación tenga otra oportunidad de ser mejor. Aaron sostuvo el reloj con cuidado, comprendiendo su significado. Lo intentaré. Haré todo lo posible. Es lo único que se puede hacer. Esa noche, Dan no pudo dormir. Se encontró pensando en los últimos 3 meses. El descubrimiento, la investigación, las reuniones con las familias, la liquidación de la culpa transformada en oro. Luego, el oro se transformó en algo parecido a la justicia. No era perfecto. Nada podía deshacer lo que había sucedido. No podía devolver la vida a 3 hombres que murieron porque el calendario y el presupuesto importaban más que la seguridad. Pero era algo, era un reconocimiento. Era la verdad finalmente revelada después de 40 años de silencio. Dan se levantó, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina en la oscuridad. Pensó en Walter, solo en esa casa de cristal durante 20 años, cargando con su culpa como piedras en los bolsillos. Pensó en las familias, Phyllis, Preston, Francis, que habían pasado décadas dudando de sí mismas, preguntándose si se habían equivocado al cuestionar la versión oficial. Y pensó en Aaron, dormido en la habitación de al lado, llevando la promesa de ese reloj de bolsillo hacia el futuro. El tiempo revela toda la verdad. Y cuando lo hace, la pregunta es, ¿qué haces? Con esa revelación, Dan había decidido honrarla. Dejar que la verdad remodelara lo que había estado oculto, transformar la herencia de una carga en una oportunidad de redención, no su redención. Walter estaba más allá de eso, pero quizás la redención de un apellido, de un legado que podía ser más que silencio y secretos. Afuera, comenzaba a amanecer. Un nuevo día con menos peso que el anterior. Habían pasado 6 meses desde que Dan abrió por primera vez esa caja de madera
y encontró los lingotes de oro que lo cambiarían todo. Ahora, en una fresca mañana de otoño, estaba sentado en el porche de su pequeña casa alquilada, viendo cómo las hojas caían en espiral desde el roble del jardín delantero. La vida había vuelto a encontrar su ritmo, un ritmo más tranquilo que antes, pero de alguna manera más estable, más honesto. Aaron salió con 2 tazas de café, le dio una a Dan y se sentó en la silla junto a él. Sus movimientos eran más fáciles últimamente. El nuevo programa de fisioterapia le estaba ayudando, y sin el estrés constante de las facturas médicas, parecía más alegre y feliz. Lorraine vendrá a cenar esta noche, dijo Aaron. Quiere que le cuentes la iniciativa de seguridad. Dan sonrió. Lorraine se había convertido en algo más que una vecina en estos meses. Había sido una confidente, una fuente de sabiduría, alguien que había conocido a Walter y podía ayudar a Dan a comprender al hombre detrás de los errores. Le había contado historias sobre el Walter que había conocido antes de 1981, brillante, comprometido, alguien que se preocupaba profundamente por su trabajo y su comunidad. Le ayudó a saber que su abuelo no siempre había sido la figura destrozada que había vivido y muerto en aislamiento. Las iniciativas iban bien, dijo Dan. Phyllis envió una actualización ayer. Ya han realizado auditorías de seguridad en 15 pequeñas obras de construcción. Han encontrado infracciones en 8 de ellas y las han corregido antes de que alguien resultara herido. El abuelo Gordon estaría orgulloso. Dan asintió. Le parecía bien llamarlo así. Abuelo Gordon, un hombre al que Dan nunca había conocido, pero cuya integridad había resonado a lo largo de 40 años, preservada en informes de seguridad y advertencias desesperadas que finalmente era un mensaje de Preston. Pensé que te gustaría ver esto. Debajo había una foto de 12 jóvenes vestidos con ropa de trabajo delante de una pancarta que decía Programa de Formación en Seguridad en Memoria de Jude Brennan, promoción de 2024. Dan le enseñó la foto a Aaron y se quedaron sentados en silencio durante un momento, mirando los rostros llenos de esperanza y determinación. 12 personas que entrarían en el sector de la construcción sabiendo que la seguridad no era negociable, que alzar la voz no era una debilidad, que ningún calendario ni presupuesto valía más que una vida humana. Ese es ahora el legado de Jude, dijo Aaron en voz baja. No la forma en que murió, sino lo que su muerte está evitando. Sí, la voz de Dan era áspera. Exactamente. Llegó otro mensaje, esta vez de Francis. Quería compartirlo. Mi nieta Sarah ha entrado en la lista de honor del decano en su primer semestre de universidad y le va muy bien. Sabe que la beca es de su tío abuelo Tommy y dice que le hace trabajar más duro saber que él la está ayudando, aunque nunca se conocieron. Gracias por darle a Tommy un futuro incluso después de que le quitaran el suyo. Dan leyó el mensaje en voz alta a Aaron, y su hijo se acercó y le apretó el hombro a su padre. Lo has hecho bien, papá. Has cogido algo terrible y le has dado sentido. Hicimos bien, corrigió Dan. Tú estuviste conmigo desde el principio. Tú fuiste quien siguió haciendo las preguntas adecuadas, quien me recordó que el origen del dinero importa. Se sentaron en un cómodo silencio, bebiendo su café, viendo cómo el mundo despertaba a su alrededor. Un autobús escolar pasó ruidosamente. Los vecinos salieron a recoger los periódicos. La vida cotidiana, sencilla y preciosa. Hugh Pembroke había llamado 2 semanas antes con las cifras definitivas. Después de todas las distribuciones, impuestos y honorarios legales, aún quedaba dinero en el fideicomiso, no mucho, unos $50,000. Hugh le había preguntado a Dan qué quería hacer con él. Dan lo había pensado durante días antes de decidirse. Ayer le había dado instrucciones a Hugh para que donara los fondos restantes a una organización nacional de seguridad de los trabajadores de la construcción en nombre de Walter Keller, con una nota en la que se reconocían los errores del pasado y se expresaba la esperanza de un futuro mejor. Que el nombre de Walter se asocie ahora con la seguridad, no solo con el silencio. Que haya una pequeña redención en el registro público, aunque no pueda deshacer lo que hizo. Estoy pensando en volver a estudiar, dijo Aaron de repente. Nada sofisticado, solo algunos cursos en línea. Tal vez estudiar administración de empresas, aprender a dirigir una organización sin fines de lucro correctamente. Dan se volvió para mirar a su hijo. La iniciativa de seguridad, tal vez. O algo por el estilo. He estado pensando en lo que hemos aprendido de todo esto sobre el legado, sobre hacer lo correcto,
sobre alzar la voz incluso cuando es difícil. Aaron dejó su taza de café sobre la mesa. Quiero hacer algo que importe, algo que ayude a la gente. He pasado gran parte de mi vida siendo el que necesita ayuda, y eso está bien, pero quizá yo también pueda ser el que ayude. El orgullo inundó el pecho de Dan, tan fuerte que casi le dolía. Ya ayudas. Me ayudas todos los días. Lo sé, pero quiero ayudar más. Quiero convertir lo que hemos aprendido en algo duradero. Aaron tocó el reloj de bolsillo que llevaba en el bolsillo de la camisa. El viejo reloj de Walter, con su promesa grabada en el interior. El tiempo revela toda la verdad, pero lo que hacemos con esa verdad depende de nosotros. Más tarde, esa misma tarde, Dan condujo hasta la propiedad donde se encontraba la casa de Walter. La nueva familia llevaba 3 meses viviendo allí, y Dan se había mantenido alejado, dándoles espacio para que la hicieran suya. Pero hoy se sintió atraído por volver, con ganas de verla una vez más. La transformación era notable. Las paredes de cristal brillaban, finalmente limpias de años de suciedad. Había juguetes esparcidos por el jardín, una bicicleta, un balón de fútbol, un arenero que antes no estaba allí. A través de las ventanas, Dan podía ver una luz cálida y oír el sonido de las risas de los niños. La casa había vuelto a cobrar vida. Ya no era un monumento a la culpa y al aislamiento. Era un hogar. Una mujer salió por la puerta principal, la nueva propietaria, llevando una bolsa de basura a los contenedores. Vio a Dan de pie junto a su coche y se acercó sonriendo. «Usted es el señor Keller, ¿verdad? ¿El nieto del anterior propietario?» «Sí, soy yo. Espero que no le importe que haya venido. Solo quería ver la casa. ¿Le importa? Le estamos muy agradecidos por habernosla vendido. A nuestros hijos les encanta y la arquitectura es impresionante». Hizo una pausa. Su abuelo tenía mucho talento. «Sí», dijo Dan. «También tenía muchos problemas. Esta casa ha albergado mucho dolor durante mucho tiempo». «Ya no», dijo ella con firmeza. «Ahora se celebran fiestas de cumpleaños, se hacen los deberes y se cenan en familia. Cualquier tristeza que hubiera aquí antes, la estamos llenando de alegría». Dan sintió que algo se liberaba dentro de él. Un último desprendimiento. «Eso es exactamente lo que necesita. Gracias por eso». Mientras se alejaba en el coche, Dan miró una vez por el espejo retrovisor. 2 niños habían salido a correr y jugar al jardín donde Walter había caminado solo durante 20 años. Una nueva vida sustituía al antiguo dolor. Risas donde antes había silencio. Esa noche, Lorraine vino a cenar. Dan y Aaron habían preparado un asado y los 3 se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, hablando y riendo. Lorraine contó historias sobre el barrio, sobre los cambios que había visto durante los 50 años que llevaba viviendo en esa calle. Era una buena compañía, cálida y sabia, y Dan estaba agradecido por su presencia en sus vidas. «¿Sabes?», dijo mientras recogían los platos. «He estado pensando en lo que hiciste, Dan, en cómo manejaste todo lo relacionado con la herencia de Walter. Se necesita un tipo de valentía poco común para elegir lo correcto y difícil en lugar de lo fácil e incorrecto. Tuve una buena orientación», dijo Dan, mirando a Aaron, «y buenas preguntas que responder. Aún así», continuó Lorraine, «no mucha gente habría hecho lo que tú hiciste. La mayoría se habría quedado con el dinero, lo habría justificado de alguna manera, se habría dicho a sí misma que se lo merecía. Pero tú lo devolviste, se lo diste a las personas a las que debería haber ido hace 40 años. Eso dice mucho de tu carácter». Dan negó con la cabeza. «Dice más del carácter de Walter. Él guardó las pruebas, preservó la verdad aunque lo condenara. Una parte de él quería que se descubriera. Quería que alguien terminara lo que él no pudo. Quizás», admitió Lorraine, «pero él no pudo hacerlo. Tú sí. Esa es la diferencia entre cargar con la culpa y cargar con la responsabilidad. Walter cargó con la culpa y eso lo destruyó. Tú cargaste con la responsabilidad y eso te liberó». Más tarde, después de que Lorraine se fuera a casa y Aaron se acostara, Dan se quedó de pie junto a la ventana de la cocina con el reloj de bolsillo en la mano. Lo abrió y leyó la inscripción por lo que debía de ser la 100ª vez. «El tiempo revela toda la verdad». El padre de Walter le había regalado este reloj con esa promesa grabada en su interior, probablemente con la esperanza de que su hijo viviera una vida íntegra y honesta. Walter lo intentó durante un tiempo, pero cuando llegó la prueba, cuando elegir la verdad significaba perder todo lo que había construido, fracasó
y pasó el resto de su vida sabiendo que había fracasado, llevando ese conocimiento en soledad, convirtiendo su vergüenza en lingotes de oro que permanecían ocultos e intactos. Dan pensó en el único lingote de oro que aún se encontraba en la caja de seguridad del centro de la ciudad. 1 kilo de oro por valor de aproximadamente $60,000. Su póliza de seguro, su fondo de emergencia, su recordatorio de que elegir lo correcto no significa elegir la pobreza. Pero solo era un lingote de metal. La verdadera herencia, la que importaba, era el reloj que tenía en la mano, la promesa que conllevaba, el reto que representaba. El tiempo revela toda la verdad, y cuando la verdad se revela, puedes elegir qué tipo de persona serás. ¿Lo ocultarás, lo justificarás, huirás de ello, o lo honrarás, lo dirás, dejarás que te transforme en algo mejor? Dan había elegido, y al elegir descubrió algo que Walter nunca aprendió, que la paz no viene de ocultar tus errores, sino de enfrentarlos. Que el legado no es lo que dejas en cuentas bancarias o cajas de seguridad, sino en las vidas que tocas, las verdades que honras y el coraje que transmites. Miró la fotografía en la nevera de él y Aaron tomada la semana pasada, ambos sonriendo. Un padre soltero y su hijo abriéndose camino en el mundo, haciendo lo mejor que pueden. No son perfectos, no son ricos, no viven una gran historia que salga en los titulares. Solo dos hombres que cada día eligen ser un poco mejores que el día anterior. Decir la verdad cuando sería más fácil guardar silencio. Hacer lo correcto cuando sería más rentable hacer lo incorrecto. Cumplir una promesa grabada en un reloj de plata. Que la verdad importa, que el tiempo la revelará y que lo que hacemos cuando se revela nos define más que cualquier fortuna. Dan cerró el reloj y sintió su peso en la palma de la mano. Mañana se lo daría a Aaron para siempre. Se lo pasaría, como se lo había pasado a Walter, como el padre de Walter se lo había pasado a él. Una promesa que se transmite de generación en generación, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para cumplirla. Sin embargo, esa noche, Dan simplemente lo sostuvo y pensó en los 3 hombres que habían muerto tratando de hacer su trabajo de forma segura. Pensó en las familias que habían pasado 40 años preguntándose si se habían equivocado al cuestionar, destrozado y aislado, conservando las pruebas de su propia culpa porque no se atrevía a destruir la verdad por completo. Y Dan pensó en sí mismo, 54 años, divorciado, semijubilado, criando a un hijo con discapacidad, viviendo en una casa de alquiler con un grifo que goteaba y un suelo de linóleo desgastado. Según la mayoría de los criterios, no era una vida exitosa. No era el tipo de vida que inspiraba historias o despertaba admiración, pero se le había puesto a prueba y la había superado. Había encontrado una fortuna y la había regalado. Había descubierto una terrible verdad y la había revelado. Había encontrado una oportunidad para alcanzar una cómoda vida y, en cambio, había elegido la difícil integridad. Eso era suficiente éxito. Era un legado que merecía la pena dejar. Afuera la noche estaba tranquila. Adentro Dan Keller estaba de pie en su pequeña cocina, sosteniendo un reloj de plata, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en 6 meses. El oro había desaparecido, convertido en un propósito. Los secretos habían sido revelados, transformados en verdad. La carga había sido levantada, reemplazada por la paz. Algunas herencias venían en forma de oro, otras venían en forma de valor para hacer lo correcto, incluso cuando eso te cuesta todo. Walter había dejado ambas cosas. Dan había elegido sabiamente, y mañana Aaron llevaría adelante esa elección, añadiendo su propio valor al legado, escribiendo el siguiente capítulo de una historia que finalmente trataba sobre la verdad en lugar del silencio, sobre la luz en lugar de las sombras, sobre la redención en lugar del arrepentimiento. El tiempo revela toda la verdad y, al revelarla, descubrimos quiénes somos realmente. Dan cerró la mano alrededor del reloj, sonrió y apagó la luz.